Con todo, tenemos en línea a Jorge Giacobbe, que es analista político y director de la consultora en opinión pública Giacobbe y Asociados. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Cursó estudios de posgrado en Psicología, Marketing y Opinión Pública en la UBA. Fue responsable de Relaciones Institucionales de Aguas Bonaerenses e integra el grupo Prisma, conformado por diversos referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y dirigentes sociales. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted todo bien? Bien, muy bien. Bien, me alegro. Baltasar también lo quiere saludar. Sí, ¿qué tal, Jorge Giacobbe? Gracias por esta entrevista para Fuera de Serie, muy amable. Es un placer para mí. Bueno, Jorge, básicamente desde ya apelamos a su experiencia como analista político para que nos dé su opinión de este momento que está viviendo el país, de cómo le parece que comunica el gobierno su gestión ante esta crisis. Bueno, según sus propias palabras, un político siempre está pensando en las próximas elecciones y el presidente Macri manifestó hace poco su intención de ser reelecto. De acuerdo a su evaluación del escenario, ¿el presidente atraviesa un proceso de desgaste? Mira, atraviesa un proceso de desgaste importante desde noviembre del año pasado, es decir, desde la salida de las elecciones de medio término legislativas. La imagen de Macri cayó 25 puntos hasta ahora. Ahora, hay que entender que hay dos procesos diferentes. Por un lado cae la imagen, pero la intención de voto no cae necesariamente. Y no cae tampoco en la misma proporción. Ha caído 4 o 5 puntos. Y me parece interesante ver esto porque, para no mezclar las cosas y explicarlo de esta manera, cuando un encuestado, cuando un ciudadano tiene que evaluar a Macri, por ejemplo, la imagen, le pedimos la imagen en términos positivos, regulares, negativos, piensa en el hombre en términos individuales y entonces lo califica. Ahora, cuando tiene que responder sobre un escenario electoral, ya ahí no piensa en las personas en términos individuales, sino que piensa en las personas en comparación con cuál es el resto de la oferta en esa elección. Lo que quiero decir es que el voto de Macri se sostiene en tanto y en cuanto Cristina siga siendo un estímulo para seguir consolidando el voto de Macri. Macri, respecto de Cristina, uno es la contraposición del otro, es la contradicción del otro, es el opuesto del otro. Entonces, cuando la gente va a votar, no elige en abstracto, sino que elige entre aquellos productos que hay en la góndola. Macri todavía es la herramienta de la gente que quiere seguir frenando a Cristina ante una hipotética vuelta de Cristina, que es absolutamente imposible porque los números no le dan, digamos, ¿no? Pero hay gente que todavía lo teme, entonces todavía lo conserva Macri como forma de frenarla a ella. Los problemas en términos de intención de voto de Macri van a venir el día de que la población argentina entienda que Cristina ya no es más un riesgo, ¿no? Bien. Entonces, hoy por hoy, en términos de intención de voto, Macri todavía tiene 36, 37 puntos y Cristina tiene 33. Y si van a segunda vuelta, ese otro 30% de la población que no los quiere ninguno de los dos, porque considera que esta es una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo, va a tener que decidir si elige a alguien que le produjo fobia o a alguien que le produjo dolor. Todavía los números le dan entonces a Macri para reelegir. Pero me parece más interesante cambiar el eje del análisis y preguntarnos más que si Macri puede o no puede reelegir, si Macri debe reelegir o no debe reelegir. ¿Y por qué digo esto? Porque si Macri reelige, tiene que hacer otros 4 años de gestión. En una Argentina que los próximos 4 años van a ser muy duros, hay que seguir ajustando el Estado, las inversiones, la lluvia de inversiones todavía no va a venir, a vaca muerta le va a costar arrancar. Es decir, el escenario de los próximos 4 años es un escenario también árido. Si Macri encarara los próximos 4 años, en una de esas, el fastidio de la gente sumado, en continuado de 4 años sobre la misma figura, en una de esas se lo lleva a todos puestos, ¿no? Entonces me parece que Cambiemos tendría que pensar, a menos de que pueda ganar las elecciones con Macri, me parece que tendría que pensar en cambiar la herramienta. ¿Y con cambiar la herramienta nos referimos a cambiar el personaje? ¿A postular a otra persona? Exactamente, Uh-huh. Exactamente. Olvidarse de Macri y poner otro candidato a presidente. Ese sería cambiar la herramienta. Pero por debajo de esa idea
hay un cambio cultural que es mucho más severo y que es mucho más importante, que es ver si Cambiemos puede disociar el proyecto, la idea del proyecto, de la idea del partido y de la idea del presidente, y que empiecen a hacer tres cosas diferentes. El proyecto que Cambiemos pretende para la Argentina te puede parecer bueno, te puede parecer malo, pero tarda 20 años en implementarse. ¿Ok? Sí. Si tarda 20 años en implementarse, entonces para hacerlo vos necesitas 3 o 4 presidentes en continuado. Esos 3 o 4 presidentes los tiene que dar el partido, es decir, el proyecto tiene que estar sustentado por el partido, y el partido tiene que dar varios presidentes. Eso generaría un cambio cultural adentro del partido, que hoy no está, me parece, que permitiera que la gente de Cambiemos deje de aferrarse a Macri, que Macri deje de ser en sí mismo el proyecto, que Cambiemos deje de ser un personalismo, un paternalismo, un presidencialismo como cualquiera de los que hemos conocido hasta ahora, Sí. y entonces empiecen a ser un grupo de gente que quiere gobernar la Argentina durante 20 años, cambiando la herramienta, ¿no? Y según esas encuestas, ¿quién sería la nueva herramienta? ¿Quién podría ser el posible cambio, la nueva cara de Cambiemos? La persona que mide más que Macri, que mide más en términos de imagen. María Eugenia. Claro, María Eugenia Sí. Vidal. Ujú. Y por sobre todas las cosas, ella recopila la misma cantidad de votos que Macri hoy por hoy. Cuando preguntamos escenarios electorales, nos sacamos a Macri y la ponemos a Vidal. Ella conserva los mismos votos que Macri, pero por sobre todas las cosas ella es menos odiada que Macri. Sí. Entonces ella puede salir a pescar en públicos que Macri no. Hay que entender que así como a una parte enorme de la población Cristina le da fobia, a una parte de la población Macri le da fobia, y Macri resume la suma de todos sus miedos. Para una parte grande de los argentinos, que es cercana al 35%, Macri significa un montón de cosas. Significa el neoliberalismo, los 90, Menem, Cavallo, la Embajada de Estados Unidos, los templarios, los masones y los extraterrestres que construyeron las pirámides de Egipto. Es toda una especie de plan internacional simbolizado en una persona. Sí. Bueno, hay una parte de ese público que lo voy a decir crudamente, que lo odia a Macri, pero que no la odia a Vidal. Bien. Está bien. Por otro lado, tenemos la foto del sector peronista, digamos, más racional o tradicional, que también está perfilando candidaturas para el 2019. ¿Cuáles desde ese lugar serían las próximas caras de la elección presidencial? O según las encuestas, ¿cómo se ve ese futuro? Claro, me parece que aquí hay que dividir en dos también esta situación. Sí. Una cosa es la necesidad genérica y otra cosa es el producto. La necesidad genérica, es decir, la cantidad de personas que dicen que les gustaría votar un candidato que no fuera ni de Cambiemos, ni que fuera kirchnerista, oscila en el 25%. A eso vos le tenés que sacar los 5 puntitos de la izquierda, digamos, bueno, las expresiones simbólicas, te queda más o menos 20%. Si vos te fijás, 20%, si vos largaras un candidato y recopilara todo ese 20%, de todas formas no le llega, no le alcanza para llegar a la segunda vuelta. Uh-huh. Entonces, hoy el genérico es 20%, pero esa misma gente, ese 20%, no tiene un nombre definido, no tiene producto. En Massa no confía, y en el resto de los peronistas, con el resto de los peronistas de la vieja guardia, de los que ya son conocidos, tiene una crisis muy grande porque considera que el peronismo es parte del problema que nos trajo hasta acá. Entonces, ese 20%, ese tercer elemento, tendría que producir un nuevo candidato, un candidato más fresco, digamos, un candidato que tenga las características de lo que la gente está buscando ahora, es decir, más honesto, más ético, más volcado a la gestión que a lo discursivo, y todavía ese nombre no aparece, ¿sabes? Jorge, atento a su análisis, digamos, es decir, mientras se mantenga viva la polarización kirchnerismo versus Cambiemos, no hay lugar en esta instancia para esta avenida del medio que de alguna manera quiso imponer Massa en la última elección, esta vez reflejado en este sector peronista racional que quiere buscar un nuevo liderazgo. Exactamente, eso digo yo. Mientras el par de opuestos que dominó la política argentina los últimos 5 o 6 años, mientras ese par de opuestos siga vivo, mientras siga capturando el 70% de la atención de la opinión pública y por ende de las votaciones políticas, a todos los terceros les va a costar mucho crecer. Y les va a costar mucho salir también, porque si vos querés salir, que es lo que se llama en la política sacar la cabeza hoy, vos sacás la cabeza, te empezás a mostrar y sos incómodo para el 35 y para el 35, Uh-huh. ¿no? Que es el caso de Massa. Vos fíjate que Massa
Es incómodo para el kirchnerista porque es un traidor, y es incómodo para el de Cambiemos porque es un ex kirchnerista. Sí. Entonces, si vos querés largar una tercera posición hoy, sos incómodo para el 70% de la población y arrancás muy mal, digamos, arrancás presentándote mal. Uh-huh. En cuanto a la influencia real que tienen las encuestas en los votantes, ¿es alto el porcentaje? O sea, antes de ir a votar empezamos a leer encuestas y viste que se arma como toda una nube de yo voto, quién gana, boca de urna. ¿Influye realmente eso en la decisión final de la gente? Mira, me parece que hay que sacarle peso a esta cuestión de las encuestas. Ya no influyen como influían cuando arrancaron. Ajá. Si bien para todos los individuos es importante cuál es la opinión del conjunto al cual pertenecemos, ya no predetermina el voto y por sobre todas las cosas ya no funciona algo que en algún momento funcionó, que es la teoría del cargo del vencedor. Todos los que compran encuestas para mentir y las publican, lo que pretenden es que la gente que está indecisa se sume a aquel que va ganando. Eso se llama en términos sociológicos la teoría del cargo del vencedor. Y eso no está funcionando hace muchos años. Con lo cual lo que están comprando encuestas, para mentir, insisto, están gastando plata al cohete. Y quedó muy demostrado en la elección de Scioli. Cuando Scioli en la general quiso publicar que estaba seguro su triunfo en primera vuelta, la gente se enteró de eso y salió a contrarrestar ese proceso y salió a frenarlo. Así que le funcionó exactamente al revés de como pretendían. Claro. Jorge, ¿por qué no logramos en la Argentina tener un sistema de partidos políticos normal como el resto de los países? No, mirá, pero esperá, porque el resto de los países los partidos políticos están todos en crisis. En México acaba de perder el PRI. Sí. En Brasil es probable que gane cualquier tipo de loco. En Estados Unidos perdieron los demócratas y perdieron los republicanos a manos de un loco que se los comió primero a los unos y después a los otros. Lo estamos viendo en Italia. En Italia hay un comediante que está haciendo un zafarrancho en términos políticos. En España aparece un pibe jovencito con patillas y pelo largo y colita y arma un desastre también en términos institucionales. Es cierto, para ser justos, es cierto que los partidos políticos en la Argentina han hecho un desastre, porque han gobernado los últimos 100 años en Argentina y en Argentina no tenemos ni siquiera cloacas y no tenemos cordones cuneta. No es que no tenemos un proyecto a futuro, no tenemos cordones cuneta. Pero también es cierto que los partidos políticos están en crisis en todo el mundo, porque los partidos políticos que hemos conocido han sido síntoma de sociedades que ya no existen. Es decir, había una sociedad que quería participar en política, que tenía una serie de necesidades y una serie de características y generó partidos políticos. Y esas sociedades cambiaron, entonces hoy no tienen clientes. Para ponerlo más claro, el peronismo es el síntoma de una sociedad industrial que no participaba en la política, de un obrero, mameluco, jornal, quincena, sindicato, que necesitaba insertarse en la vida política y no tenía voz. Entonces apareció el peronismo. Y el radicalismo fue el síntoma de una clase media que quería ir para arriba, que quería que los hijos estudien, que quería irse 15 días de vacaciones a Mar del Plata, que quería tener un autito, que quería tener una casa. Esa clase media y ese obrero hoy ya no existen más como tipología social. Entonces es lógico que los partidos entren en crisis porque son herramientas del pasado, son herramientas que ya no existen. Es como el telégrafo hoy, o el teléfono de línea. Entonces, para reemplazar a los partidos, hoy por hoy estamos viendo y estamos votando y estamos confiando en personas. Y en algún momento, en una de esas, iremos hacia un sistema de partidos nuevos, de instituciones que puedan comprender cuáles son las nuevas sociedades y las nuevas características de la sociedad. Claro. Pero me parece que va a tardar en aparecer, ¿eh? Es como que los cambios en la sociedad, como sucede a otros niveles, ponen en jaque también los partidos políticos o la forma de partido político histórica que siempre hemos visto. No está adaptado a la sociedad de hoy, se entiende. Bueno, fíjate que hay partidos que atrasan. En Argentina hay partidos que atrasan 40 años, hay partidos que atrasan 80 y hay partidos que atrasan 120 años. Entonces imagínate qué opina un joven de 30 años de una de esas estructuras, digamos, no tiene ningún sentido para él. Sí. Jorge, me llamó la atención un dato de una de tus encuestas. Los argentinos opinan que la corrupción está entre los primeros 4 temas que más le preocupan, pero que la discusión es cínica. Sí. A ver, cuando
cuando le pedimos a la gente que nos diga cuál es el principal problema de la Argentina, en una pregunta abierta donde la gente escribe lo que quiere, no le damos opciones, ¿qué aparece? Aparece la inflación, aparece la inseguridad, aparecen los temas económicos en general y aparece la corrupción, hace muchos años. Esos son los primeros 4, que van rotando. Dependiendo de cómo está la inflación aparece primero, dependiendo de cómo está la inseguridad aparece primero, bien. Lo cierto es que la corrupción es un tema que llegó hace ya varios años a los votantes argentinos como necesidad, y parece ser que llegó para quedarse, por suerte. Y entonces, si está dentro de los 4 primeros necesidades, podemos decir que a todos nos preocupa la corrupción. Y eso es una buena noticia. Ahora, después a la hora de ejercer, la discusión por la corrupción es donde nos ponemos cínicos. ¿Por qué? Porque ahí hay 3 partes de la sociedad que ejercen, que lo ejercen de diferente manera. A un tercio de la sociedad le preocupa la corrupción de todos los políticos. Y a los otros 2 tercios les preocupa la corrupción del bando contrario, no del propio. Es decir, al que es de Cambiemos le preocupa la corrupción del kirchnerista, y al que es kirchnerista le preocupa la corrupción del de Cambiemos, pero no la propia la niegan. Entonces ahí es donde nos falta un poquito todavía como sociedad evolucionar, porque todos sabemos que con esta corrupción no podemos, pero tenemos que dejar de ser cínicos a la hora de discutirla, ¿no? También. Para cerrar, Jorge, agradeciéndole la entrevista, le consultamos, ¿cómo ven o cómo se están tomando los argentinos estos últimos cambios en el escenario político? Digo, me refiero a los cambios en el gabinete, a la salida de Luis Caputo en el Banco Central. Mira, los argentinos han votado a Macri principalmente por una razón. Esa razón es sacarme a Cristina de encima. Después creyeron en que podía ser cierto, o se esperanzaron en que podía ser cierto, que el hombre se sentara y ya empezaron a caer las buenas noticias. Y después los argentinos empezaron a desayunar de que la cosa iba a ser mucho más difícil de lo que se suponía. La verdad que yo no confío en que los argentinos estén realmente preocupados por quién es el presidente del Banco Central, digamos, ¿no? Es decir, por los detalles de la política. La gente quiere que el presidente se siente ahí y solucione los problemas. Hay un gran proceso de desconfianza, hay un gran proceso de angustia, hay un gran proceso de gente apretando los dientes para achicar sus propios gastos, pero también los argentinos están viviendo esta crisis con un nivel de serenidad y con un nivel de control de sus propias ansiedades muy distinto al que había hace 10, 20 o 30 años atrás, donde éramos mucho más arrebatados los argentinos. Entonces me parece que para ver la Argentina hay que salir de la forma maníaco-depresiva de analizarla, que es propia de los que consumimos información política todo el tiempo. Hay que salir de la idea también cínica de aquellos que dicen que este es el mejor equipo de los últimos 50 años, y hay que salir de la idea de los que dicen que el fin del mundo es mañana. Está bien, Jorge. Interesantísimo, absolutamente todo lo que nos contaste. Te agradecemos esta entrevista para Fuera de Serie y tu tiempo, por supuesto. Un abrazo enorme, gracias. Igualmente, era Jorge Giacobbe, analista político y director de la consultora en opinión pública Giacobbe y Asociados, que estaba haciendo un amplio análisis de la realidad política y social que estamos viviendo.